Yo no crecí con madre, crecí con preguntas. ¿Por qué me dejaron en un convento? ¿Por qué a mí? La verdad fue brutal. Éramos dos. Mi madre eligió romperse ella para salvarme a mí. El primer recuerdo que tengo no es de una voz, es de un silencio espeso, como el que se queda atrapado entre las paredes de piedra cuando el mundo afuera duerme y adentro solo quedan rezos susurrados y el eco de pasos descalzos sobre mosaicos fríos. Ese era mi universo, el convento de Santa María de la Esperanza, un edificio colonial en las afueras de Oaxaca, con muros color ocre desgastados por el tiempo, y un patio central donde crecían bugambilias moradas que trepaban sin permiso hacia el cielo. Yo era Clara, solo Clara, sin apellido que me anclara a nadie, sin fotografía de bebé en brazos de alguien que me mirara como si yo fuera el centro del mundo. Las otras niñas del convento tenían historias, madres que murieron en el parto, padres que las dejaron porque no podían alimentarlas, familias destruidas por la violencia o la pobreza extrema. Pero yo era distinta. A mí me habían dejado con intención. Clara, niña, deja de mirar por esa ventana y ven a ayudarme con las sábanas, me decía Sor Beatriz, una monja joven de sonrisa cálida y manos siempre ocupadas. Pero yo no podía dejar de mirar. Cada vez que veía a una mujer caminar por la calle frente al convento, me preguntaba, ¿será ella? ¿Será esa mujer con rebozo azul y pasos cansados mi madre? ¿Esa que lleva a un niño de la mano y mira hacia otro lado cuando pasa frente a la puerta? Las monjas me criaron con disciplina y cariño medido. No era crueldad, era supervivencia institucional. Había demasiadas bocas que alimentar, demasiadas almas que guiar, demasiado dolor acumulado en esos pasillos para permitirse el lujo de la ternura desbordada. Pero había algo que me distinguía del resto, aunque tardé años en entenderlo. Hermana Rosario, la monja más vieja del convento, la que tenía un llavero enorme colgando de su cintura y una mirada que parecía ver a través del tiempo, siempre me observaba diferente, no con lástima, con algo que yo no sabía nombrar entonces, pero que ahora entiendo, era culpa guardada. Una noche, cuando tenía 8 años, me desperté con fiebre. Sor Beatriz me llevó a la enfermería y me cantó una canción de cuna mientras me ponía paños fríos en la frente. Era una melodía simple, casi un susurro. Duerme, mi niña, duerme ya, que la luna te cuidará, y aunque el mundo sea cruel, aquí hay amor, aquí hay hogar. Lloré esa noche, pero no por la fiebre. Lloré porque esa canción me abrió un hueco en el pecho que no sabía que existía. Alguien, en algún lugar, debió haberme cantado eso antes. Alguien que ya no estaba. Crecí ordenada, perfecta, controlada. Si mi ropa estaba arrugada, la planchaba 2 veces. Si una monja me pedía ayuda, yo llegaba antes de que terminara la frase. Si había que limpiar los pisos del refectorio, yo fregaba hasta que brillaban como espejo. El control era mi defensa. Si todo estaba en su lugar, si todo estaba limpio y correcto, entonces tal vez yo también podría estar en mi lugar. Tal vez podría ser suficiente, pero por dentro, la pregunta crecía como una enredadera venenosa. ¿Por qué me dejaron? A los 18 años, el convento me permitió estudiar en la ciudad. Me inscribí en la universidad para estudiar trabajo social. Tal vez era una forma de buscar respuestas sin saber que las estaba buscando. Tal vez quería ayudar a otras personas a encontrar lo que yo no tenía. Una historia completa. Vivía entre 2 mundos. El convento, donde todo era silencio y estructura, y la ciudad, donde la vida explotaba en colores, ruidos, olores a tlayudas recién hechas y mezcal derramado en cantinas ruidosas. Pero yo no encajaba en ninguno de los dos. Era una extraña perpetua. Evitaba el Día de las Madres como si fuera una plaga. Cuando llegaba mayo, yo inventaba excusas para no estar en ningún lado. Me encerraba en la biblioteca, me ofrecía para trabajos extra, caminaba sola por el centro histórico hasta que las campanas de Santo Domingo dejaban de sonar.
Veía a las familias reunidas en los restaurantes, a las madres con flores en las manos y sonrisas cansadas pero orgullosas, y algo dentro de mí se retorcía. No era envidia, era ausencia física, como si alguien me hubiera arrancado un órgano vital y mi cuerpo nunca hubiera aprendido a vivir sin él. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en la oficina del convento para ayudar a hermana Rosario, encontré algo que cambió todo. Era una caja de madera pequeña, escondida detrás de archivos polvorientos en un estante alto. La caja tenía mi nombre escrito a mano en la tapa. Clara. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había 3 cosas. Una manta de bebé desgastada, color crema, con una inicial bordada a mano que ya no se distinguía bien. Una nota amarillenta, escrita con letra temblorosa y errores de ortografía. La mitad de un medallón de plata, partido con violencia, como si alguien lo hubiera roto con las manos desnudas. Leí la nota. 1, 2, 10 veces. Las palabras se me clavaron en el alma. Perdón, no tengo leche, no tengo nada, pero tiene que vivir. Por favor, cuídenla. Yo no puedo. Dios me perdone. No había firma. No había nombre, solo esas palabras rotas, escritas por alguien que sabía que estaba cometiendo el acto más doloroso de su vida. Pero lo que me partió fue el medallón, la mitad, porque si había una mitad aquí, significaba que la otra mitad estaba en algún lugar del mundo, en las manos de alguien, en el cuello de alguien, tal vez en el cuello de quien me dejó. Busqué a hermana Rosario. La encontré en la capilla rezando el rosario con los dedos nudosos, aferrados a las cuentas gastadas. Hermana, mi voz salió quebrada. Encontré esto. Ella levantó la vista, y en ese instante vi algo que nunca había visto en su rostro. Miedo. Clara, hija. ¿Quién me dejó aquí? La interrumpí. No podía esperar más. ¿Quién escribió esto? Hermana Rosario cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, tenían lágrimas. Tu madre. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tu madre, no una mujer, no alguien. Tu madre. ¿Dónde está? ¿Por qué? No lo sé, Clara. Hermana Rosario se puso de pie con dificultad. Lo único que sé es lo que vi esa noche. ¿Qué noche? La noche que llegaste. Hermana Rosario me llevó a su celda, un cuarto pequeño con una cama dura, un crucifijo en la pared y una ventana que daba al patio de las bugambilias. Se sentó en la única silla y me indicó que me sentara en la cama. Era diciembre de 1998. Hacía un frío terrible. Yo estaba de guardia esa noche porque la hermana encargada había enfermado. Su voz era un susurro cargado de memoria. Escuché algo, un llanto, pero no desde adentro, desde afuera. Un bebé. 2 bebés, Clara. Me miró directo a los ojos. O al menos eso creí escuchar al principio. Mi corazón se detuvo. Abrí la puerta y ahí estabas tú, envuelta en esa manta, con el medallón colgado al cuello con un cordón. Llorabas con tanta fuerza que pensé que te ibas a ahogar. Pero lo que nunca olvidaré, hizo una pausa dolorosa, fue la sombra. ¿Qué sombra? La sombra de una mujer escondida detrás del pilar de la entrada. No se movió, no dijo nada, solo te miraba, y cuando te levanté en mis brazos y entraste a la luz, ella desapareció. ¿No fue tras ella? Lo intenté, Clara, pero cuando salí a la calle ya no había nadie, solo tragó saliva, solo el eco de un llanto lejano, como si alguien estuviera llorando mientras corría. Me quedé en silencio. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, una mujer escondida, una sombra que me miraba, un llanto lejano. Hermana, esa nota dice, no tengo leche. ¿Qué significa? Significa, mi niña, que tu madre no te dejó porque no te amaba. Te dejó porque no tenía cómo alimentarte, y en esas condiciones un bebé no sobrevive. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. No tenía leche, no tenía nada. Yo había crecido pensando que fui desechada, que no fui suficiente, que algo en mí había sido defectuoso. Pero la verdad era mucho peor. Fui amada tanto que alguien prefirió romperse antes que verme morir. ¿Y el medallón? Pregunté,
tocando la mitad de plata fría que ahora colgaba de mi cuello. ¿Por qué está partido? Hermana Rosario negó con la cabeza. No lo sé, pero si lo partió, fue con intención. Tal vez para que algún día pudieras encontrar la otra mitad. Pasé semanas sin dormir bien. La nota, el medallón, las palabras de hermana Rosario, todo se mezclaba en mi cabeza como un huracán. Pero había algo que no me dejaba en paz. ¿Y si había otra persona? El llanto lejano. Hermana Rosario dijo que escuchó algo más. ¿Y si no era eco? ¿Y si era? Busqué en archivos del convento, en registros de nacimientos, en hospitales. Nada. Era como si yo hubiera aparecido de la nada, sin historia, sin origen, sin pasado documentado. Hasta que un día, mientras investigaba en la Oficina de Servicios Sociales de Oaxaca, una trabajadora mayor me miró con extrañeza. ¿Clara? ¿Clara sin apellido? Sí. Espera aquí. Volvió con una carpeta vieja. Adentro había un papel amarillento, un registro no oficial que alguien había guardado por si acaso. Era de una partera del barrio de Jalatlaco, una mujer llamada Doña Remedios, que había atendido nacimientos en casas pobres durante décadas. El papel decía, nacimiento gemelar. 2 niñas. Madre, Elena Vargas. Parto en casa sin complicaciones. Situación económica extrema. Nota, la madre no produce leche suficiente. Riesgo alto. Gemelar. 2 niñas. El mundo se detuvo. Yo tenía una hermana, una gemela. Y si yo estaba aquí, ¿dónde estaba ella? 26 años atrás, diciembre de 1998. Elena Vargas tenía 24 años y su cuerpo estaba destruido, no por el parto, que había sido rápido y relativamente sencillo gracias a Doña Remedios. No, estaba destruida por algo mucho peor, el hambre. Hacía 3 días que había dado a luz a 2 bebés idénticas, 2 niñas de ojos oscuros y llanto fuerte que llenaban su cuarto diminuto en una vecindad destartalada de Jalatlaco. Elena las miraba con una mezcla de amor desesperado y terror absoluto, porque su cuerpo no respondía. Intentaba amamantarlas, se llevaba a una bebé al pecho, luego a la otra, pero apenas salían gotas. Su cuerpo, agotado por meses de desnutrición, de trabajar 12 horas al día en una fábrica textil por un sueldo miserable, de vivir de tortillas duras y frijoles aguados, no producía leche. ¿Por qué no sale?, sollozaba, mirando a Doña Remedios con ojos rojos. ¿Por qué no puedo alimentarlas? Tu cuerpo está vacío, mija. Doña Remedios le ponía paños tibios, le daba infusiones, le masajeaba los pechos con aceite. Necesitas comer carne, tomar leche, descansar. Pero no había dinero. El padre de las bebés, un hombre que había prometido quedarse, había desaparecido cuando Elena le dijo que estaba embarazada. La familia de Elena vivía en un rancho lejano en la sierra, sin forma de comunicarse, sin recursos para ayudarla. Ella estaba completamente sola. Las bebés lloraban. Lloraban tanto que los vecinos empezaron a quejarse. Elena intentó darles agua tibia con azúcar, pero vomitaban. Intentó con leche de vaca diluida que una vecina le regaló, pero les hacía daño. Las bebés empezaron a perder peso. Sus llantos se volvían más débil cada día. Elena no dormía. Se quedaba despierta toda la noche mirándolas, con el corazón rompiéndose más con cada respiración dificultosa que escuchaba. Sabía lo que estaba pasando. Se estaban muriendo de hambre y ella no podía hacer nada. Una noche, mientras sostenía a las 2 bebés contra su pecho vacío, Elena tomó la decisión más brutal de su vida. No podía salvar a las 2, pero tal vez, podía salvar a una. El convento. Elena había pasado frente al convento de Santa María de la Esperanza cientos de veces en su vida. Sabía que las monjas recibían niños abandonados. Sabía que los alimentaban, los vestían, los criaban. No era ideal, pero era supervivencia. Si dejaba una bebé ahí, las monjas la alimentarían con fórmula. Tendría comida, tendría techo, tendría oportunidad de vivir. Pero, ¿cuál de las 2? Elena
Pasó horas mirando a sus hijas. Eran idénticas. Los mismos ojos, la misma boca, el mismo llanto. ¿Cómo se elige entre dos vidas iguales? Al final, cerró los ojos y las tomó en brazos. Las besó a ambas en la frente y eligió al azar, porque no había forma justa de elegir. Cualquier decisión era una condena. Envolvió a una bebé en la manta más limpia que tenía. Le colgó al cuello la mitad de un medallón de plata que su propia madre le había regalado años atrás. Lo partió con sus propias manos, con tanta fuerza que se cortó los dedos. La mitad para la bebé que se iba, la otra mitad para ella, como promesa de que nunca la olvidaría. Escribió una nota con mano temblorosa. Perdón, no tengo leche, no tengo nada, pero tiene que vivir. Por favor, cuídenla. Yo no puedo. Dios me perdone. No firmó, no puso nombre, porque si ponía nombre, si dejaba rastro, tal vez alguien vendría a buscarla. Y si venían a buscarla, le quitarían a la otra bebé también. Era casi medianoche cuando Elena salió de su cuarto con la bebé envuelta en brazos. Dejó a la otra bebé durmiendo en una caja con mantas. Le había dado todo lo que pudo. Unas gotas de leche que logró extraer con dolor, palabras susurradas, besos en la frente. «Perdóname, mi amor, perdóname», le había dicho entre lágrimas. «Pero tu hermana tiene que vivir, y si me quedo con las dos, ninguna lo logra». Caminó por las calles vacías de Oaxaca. Hacía un frío cortante, de esos que se meten hasta los huesos. Elena abrazaba a la bebé contra su pecho, sintiendo su calor, su respiración, su existencia frágil. Cada paso era una agonía. Cada cuadra que avanzaba era un paso más lejos de su otra hija. Cuando llegó al convento, se quedó parada frente a la puerta de madera enorme. La bebé empezó a llorar. Elena la meció, le susurró: «Ya viene alguien, mi vida. Ya viene alguien que te va a dar lo que yo no puedo». Tocó la puerta, 1, 2, 3 veces, y luego la dejó en el suelo. Corrió a esconderse detrás de un pilar. No podía irse, no todavía. Necesitaba ver que alguien la recogiera. Necesitaba saber que su hija no se quedaría sola en el frío. La puerta se abrió. Una monja mayor, con el rostro cansado pero amable, miró hacia abajo. Vio a la bebé. Se agachó rápidamente. La levantó en brazos. La revisó. La bebé lloró más fuerte al sentir manos extrañas. Elena apretó los dientes para no gritar, para no salir corriendo a recuperarla. La monja miró hacia la calle, como buscando a alguien. Elena se hundió más en la sombra. Sus lágrimas caían en silencio, calientes contra su piel helada. Entonces la monja entró con la bebé al convento. La puerta se cerró y Elena se derrumbó. Cayó de rodillas detrás del pilar. Se tapó la boca con ambas manos para ahogar el grito que le desgarraba el alma. Lloró tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Lloró por la hija que acababa de perder. Lloró por la hija que la esperaba en casa. Lloró por su propia vida destrozada. No supo cuánto tiempo estuvo ahí. Tal vez minutos, tal vez horas. Solo supo que cuando finalmente pudo ponerse de pie y caminar de regreso a casa, algo dentro de ella había muerto. Elena llegó a su cuarto justo cuando empezaba a amanecer. La bebé que había dejado seguía durmiendo en la caja. Elena la levantó con manos temblorosas y la apretó contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía con vida. «Inés», susurró, «te voy a llamar Inés, porque necesitaba un nombre, necesitaba una identidad para esta hija que se había quedado con ella. Una identidad que la separara de la otra, de la que ahora viviría en otro lugar, con otra gente, con otra vida». Elena decidió algo esa noche. Nadie podía saber que había tenido gemelas. Nadie podía saber que había dejado una en el convento. Porque si alguien lo sabía, vendrían las preguntas, vendría el juicio. Y tal vez, vendrían a quitarle a Inés también. Así que guardó la otra mitad del medallón envuelta en tela en el fondo de una caja vieja. Y nunca lo volvió a sacar. Pero su cuerpo no olvidó. Cada vez que escuchaba llorar a un bebé en la calle, su pecho se apretaba. Cada vez que veía gemelas caminando juntas de la mano,
tenía que voltear hacia otro lado. Cada vez que Inés le preguntaba por su padre, Elena sentía el peso doble, porque no solo había perdido al hombre que las abandonó, también había perdido a una hija. Inés creció. Elena trabajó como bestia para darle de comer, 2 empleos, 3 a veces. Limpiaba casas, lavaba ropa, vendía tamales en el mercado. Todo para que Inés tuviera tortillas calientes, frijoles con queso, leche en su vaso. Todo para compensar lo que no pudo darle a la otra. Pero Inés crecía con una sombra. No sabía qué era, pero la sentía. Su madre no estaba completa. Había algo en la mirada de Elena, algo lejano y roto, que nunca sanaba. Había noches en las que Inés despertaba y encontraba a su madre sentada en la oscuridad, con las manos sobre el pecho, llorando en silencio. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, mija, solo un mal sueño». «Vuelve a dormir». Pero no eran sueños, eran recuerdos. La noche del convento, el llanto de la bebé, la puerta cerrándose, la decisión que la perseguía cada segundo de cada día. Elena Vargas vivió 26 años con esa culpa y nunca volvió al convento, ni una sola vez, porque tenía miedo de lo que encontraría ahí, miedo de ver a la hija que había dejado, miedo de que esa hija la mirara con odio, pero sobre todo, miedo de que esa hija le preguntara, ¿por qué a mí? Y Elena no tenía respuesta. Solo tenía una verdad insoportable, porque alguien tenía que vivir. 26 años después, presente, yo estaba parada frente a la casa de doña Remedios, la partera que había atendido mi nacimiento. Era una casa pequeña en Jalatlaco, con paredes de adobe y un jardín lleno de hierbas medicinales. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. Doña Remedios, una mujer anciana, de pelo completamente blanco y ojos todavía brillantes, asomó la cabeza. «Sí, mija, mi nombre es Clara. Yo creo que usted me trajo al mundo». Sus ojos se abrieron grandes. Me miró de arriba a abajo y luego, lentamente, asintió. «Entra». Me ofreció té de manzanilla y nos sentamos en su pequeña sala, rodeadas de santos y veladoras. Doña Remedios me observaba en silencio, como si estuviera viendo un fantasma. «Sabía que algún día ibas a venir», dijo finalmente. «Lo supe desde aquella noche». «¿Qué noche?» «La noche que tu madre vino a pedirme ayuda. Estaba desesperada. Tenía 2 bebés que no podía alimentar. Me preguntó». Su voz se quebró. Me preguntó si conocía alguna forma de hacer que su cuerpo produjera leche. «Y usted...» «Hice todo lo que pude, mija. Le di hierbas, masajes, consejos, pero su cuerpo estaba destruido por el hambre. No había milagro que valiera». Doña Remedios secó una lágrima, y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. «Si no puedo salvar a las 2, al menos quiero salvar a una». «¿Ella me eligió a mí?» «No, Clara, no te eligió». Cerró los ojos y te tomó en brazos. «Fue azar, porque no hay forma justa de elegir entre 2 vidas iguales». Me llevé las manos al rostro. Todo encajaba. El medallón partido, la nota sin firma, el llanto lejano que hermana Rosario había escuchado. ¿Y mi hermana? ¿Dónde está? Eso no lo sé. Pero tu madre, ella siguió viniendo a verme durante años, para chequeos de la niña que se quedó con ella. La última vez que la vi fue hace 2 años. Estaba cansada, muy cansada, pero seguía viva. ¿Dónde puedo encontrarla? Doña Remedios dudó. Luego suspiró. Trabajaba en el mercado 20 de noviembre, vendiendo tlayudas, pero no sé si siga ahí. Han pasado meses desde que la vi. Fui al mercado al día siguiente. El mercado 20 de noviembre es un laberinto de pasillos estrechos, humo de brasas, olor a carne asada, chile y tortillas recién hechas. Es el corazón de Oaxaca, el lugar donde convergen todas las historias, todos los olores, todas las vidas. Busqué entre los puestos de tlayudas. Había decenas. Pregunté, mostré mi foto, describí a una mujer mayor, de manos agrietadas, mirada cansada. ¿Elena Vargas? Un vendedor de tasajo me miró con desconfianza. No sé de quién hablas, pero había algo en su tono, algo protector,
como si estuviera mintiendo. Seguí preguntando. Y entonces, en uno de los pasillos del fondo, la vi. No a ella, a otra yo. Una mujer joven de mi edad, con mi misma estatura, mi mismo color de piel, mi misma forma de la cara. Estaba sirviendo tlayudas a un cliente, con movimientos rápidos y eficientes. Tenía el pelo recogido en una trenza larga y llevaba un delantal manchado de salsa roja. Me quedé paralizada. Ella levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron, y el mundo se detuvo. Ella dejó caer la cuchara que tenía en la mano. El cliente le dijo algo, pero ella no respondió. Solo me miraba, con los ojos abiertos como platos, con la boca entreabierta, con la misma expresión de shock absoluto que yo debía tener en el rostro. Caminé hacia ella como en un sueño. Cada paso era una eternidad. La gente pasaba a mi alrededor, pero yo solo la veía a ella. Llegué frente al puesto. Nos quedamos mirándonos en silencio. Era como mirarme en un espejo. No éramos idénticas al 100%. Ella tenía la piel ligeramente más oscura, tal vez por el sol del mercado. Yo tenía el pelo más corto, pero los ojos, la forma de la nariz, la curva de los labios, éramos la misma persona. ¿Quién eres?, susurró ella. Clara, logré decir. Me llamo Clara. Inés, dijo ella. Yo soy Inés. Y en ese momento, sin necesidad de más palabras, ambas entendimos. Éramos hermanas, gemelas. Inés cerró el puesto. Le dijo a la mujer del lado que volvería pronto. Me llevó fuera del mercado, a un parque cercano, donde nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Ninguna de las dos sabía por dónde empezar. ¿Cómo? Empezó Inés. Yo crecí en un convento, dije rápidamente, como si tuviera miedo de que las palabras se me escaparan. Me dejaron ahí de bebé. Nunca supe quién era mi madre, hasta hace unas semanas. ¿Y cómo me encontraste? Por una partera, doña Remedios. Ella me dijo que éramos dos. Inés se llevó las manos a la cara. Respiraba rápido, como si estuviera a punto de llorar o de gritar. No sabía cuál de las dos. Yo siempre sentí que había algo, dijo finalmente. Mi mamá, ella siempre estaba triste. Siempre. Incluso cuando sonreía, había algo roto en ella. Y yo pensaba que era por mi papá, que nos había abandonado. Pero ahora sabes que era por mí. Inés me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Dolor. No resentimiento, no odio, solo dolor. Mi mamá te dejó para salvarme a mí, dijo con voz temblorosa. Ella eligió que tú vivieras en un convento, para que yo tuviera comida. No, dije tocando su brazo. Ella no eligió, fue supervivencia. Éramos dos bebés, y no había suficiente para las dos. Alguien tenía que irse. Inés lloró, y yo lloré con ella. Dos extrañas que eran la misma carne, el mismo origen, la misma historia partida en dos. Nos abrazamos sin pensarlo, y fue como abrazar una parte de mí que había estado perdida toda la vida. ¿Dónde está ella?, pregunté cuando nos separamos. ¿Dónde está nuestra madre? Inés secó sus lágrimas. En casa. Pero Clara, ella no sabe que tú existes. O sea, sabe que te dejó en el convento, pero no sabe que yo sé, no sabe que tú sabes. Ha vivido con ese secreto durante 26 años. Necesito verla. No sé si es buena idea, Inés. La miré directo a los ojos. Yo crecí sin madre, sin saber por qué me dejaron, sin saber si fui amada o desechada. Necesito verla. Necesito escuchar su versión. Necesito cerrar esto. Inés asintió lentamente. Está bien, pero tiene que ser cuando yo esté ahí. No quiero que se rompa sola. Inés me llevó a su casa 2 días después. Era un departamento pequeño en una vecindad vieja del centro, con paredes de colores desgastados y ropa colgando en los balcones. Subimos escaleras estrechas, pasamos junto a vecinos que nos miraban con curiosidad, hasta llegar al 3er piso. Inés tocó la puerta con un código específico. 3 toques rápidos, 1 lento. Para que sepa que soy yo, me explicó. La puerta se abrió.
Y ahí estaba ella, Elena Vargas. Era una mujer de unos 50 años, más joven de lo que esperaba, pero con un rostro marcado por el trabajo y el tiempo. Tenía el pelo gris, recogido en un moño bajo, arrugas profundas alrededor de los ojos y manos agrietadas que delataban décadas de trabajo duro. Llevaba un vestido sencillo y un delantal manchado, pero lo que me partió fue su mirada, porque cuando me vio, se quedó completamente inmóvil. No dijo nada, no se movió, solo me miró. Y en esa mirada vi todo: reconocimiento, terror, culpa, amor, dolor, todo al mismo tiempo. «Mamá», dijo Inés suavemente, «ella es Clara». Elena dio un paso atrás. Se llevó una mano al pecho, como si algo le doliera físicamente. Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero no salió sonido. Yo tampoco podía hablar, solo podía mirarla, a la mujer que me había llevado en su vientre, a la mujer que me había dejado en un convento una noche de diciembre, a la mujer que había tomado la decisión más brutal de su vida para salvarme. «Yo», finalmente logró decir Elena con voz rota. «Yo no soy yo», dije, con voz más firme de lo que me sentía. «Soy la bebé que dejaste en el convento». Elena se derrumbó, literalmente se desplomó. Inés corrió a sostenerla y entre las dos la llevamos al pequeño sofá de la sala. Elena lloraba sin control, con un llanto gutural, primitivo, como si estuviera expulsando 26 años de dolor acumulado. «Perdón», sollozaba. «Perdón, perdón, perdón». Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos agrietadas entre las mías, y aunque había ido con tantas preguntas, con tanta rabia guardada, con tanto dolor, en ese momento solo pude decir: «Cuéntame qué pasó, cuéntamelo todo». Elena habló durante horas. No se guardó nada. Nos contó sobre el embarazo, sobre la pobreza extrema, sobre el momento en que entendió que su cuerpo no producía leche. Nos contó sobre las noches sin dormir, sobre el llanto de 2 bebés muriendo de hambre en sus brazos, sobre la decisión que tomó. «No había otra opción», decía entre lágrimas. «Si me quedaba con las 2, morían las 2. Era ver cómo se apagaban lentamente o hacer algo horrible, pero algo». «¿Por qué a mí?», pregunté con voz temblorosa. «¿Por qué me dejaste a mí y te quedaste con Inés?». Elena me miró con ojos rojos e hinchados. «Porque no había forma justa de elegir, Clara». Cerré los ojos. «Y la primera que toqué fuiste tú. No fue porque te quisiera menos, no fue porque ella fuera mejor. Fue azar, azar cruel». «¿Y el medallón?». Elena se levantó con dificultad y fue a su cuarto. Volvió con una caja vieja. La abrió y sacó algo envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente con manos temblorosas. Era la otra mitad del medallón. La puso sobre la mesa. Yo saqué mi mitad del cuello. Las colocamos juntas. Encajaban perfectamente, como si nunca hubieran estado separadas. Inés lloraba en silencio. Elena lloraba con la cabeza entre las manos. Y yo sentía algo extraño. No era felicidad. No era cierre completo. Era algo más complejo. Comprensión. «¿Volviste alguna vez?», pregunté. «¿Al convento?». Elena asintió. «3 veces. En tu primer cumpleaños, cuando cumpliste 5 años y cuando cumpliste 10. Me paraba afuera. Miraba por entre las rejas. Te vi jugando en el patio una vez. Eras hermosa, sana, viva, y eso me rompía y me sanaba al mismo tiempo. ¿Por qué no entraste? Porque tenía miedo. Miedo de que si te veían conmigo, te quitaran la vida que te habían dado. Miedo de que me odiaran por lo que hice. Pero sobre todo, Clara, tenía miedo de que me odiaras tú». Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia, y entendí algo fundamental. Ella no había vivido estos 26 años en paz. Había vivido en un infierno de culpa, de preguntas sin respuesta, de amor aplastado por la vergüenza. «Yo te odié», admití. «Durante mucho tiempo te odié sin conocerte. Pensaba que me habías desechado, que no fui suficiente, que había algo malo en mí». «No, Clara». Elena tomó mi rostro entre sus manos agrietadas.
Tú fuiste la razón por la que tomé la decisión más difícil de mi vida. No te dejé porque no valieras, te dejé porque valías tanto que preferí romperte el corazón antes que dejarte morir en mis brazos. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no de forma destructiva. Se quebró de la forma en que se quiebra una cáscara para dejar salir lo que estaba adentro. Lloré, lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la niña que fui, por la mujer que era Elena, por la hermana que había encontrado, por los 26 años de dolor compartido. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y cuando finalmente pude respirar de nuevo, hice algo que nunca pensé que haría. Abracé a mi madre. El perdón no llegó de golpe. No fue un momento mágico, donde todo se resolvió con un abrazo y unas palabras bonitas. El perdón fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y conversaciones difíciles. Había días en los que me despertaba con rabia porque ella había tenido a Inés todos estos años. Rabia porque yo había crecido sin su voz, sin sus manos, sin su presencia. Rabia porque, aunque entendía su decisión, no quitaba el dolor. Había días en los que Inés también estaba enojada. No conmigo, con la situación. Porque ella había crecido con una madre rota, una madre que nunca estuvo completamente presente porque la mitad de su corazón estaba en otro lugar. Había crecido sintiendo que tenía que ser suficiente para llenar un vacío que no entendía. Y había días en los que Elena no podía ni mirarnos sin llorar, porque verme era recordar la noche del convento. Vernos juntas era ver lo que pudo haber sido, lo que debió haber sido, pero decidimos intentarlo. Nos reuníamos una vez por semana, primero en lugares neutrales, parques, cafés, el Zócalo de Oaxaca. Luego, lentamente, empezamos a ir a casa de Elena. Yo cocinaba, Inés ponía la mesa, Elena contaba historias de su juventud, de sus padres, de la vida que había tenido antes de que todo se derrumbara. Descubrimos cosas asombrosas. Inés y yo teníamos los mismos gestos, nos tocábamos el cuello cuando estábamos nerviosas, ordenábamos la comida en el plato de la misma manera, nos reíamos con el mismo sonido. Era como si, a pesar de haber crecido en mundos completamente diferentes, algo profundo nos conectaba. Una tarde, mientras las tres estábamos sentadas en la pequeña sala de Elena, Inés me preguntó, ¿alguna vez te sentiste sola? Siempre, respondí con honestidad. Incluso rodeada de gente, siempre sentí que faltaba algo. Yo también, admitió Inés. Siempre sentí que mamá estaba incompleta, y yo trataba de llenar ese vacío, pero nunca podía, porque el vacío no era por falta de amor. Era por falta de ti. Elena escuchaba en silencio, con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas. Yo les robé algo que nunca podré devolverles, dijo finalmente. Les robé la infancia juntas, les robé los recuerdos compartidos, les robé la oportunidad de crecer como hermanas. No, dije tomando su mano, tú nos diste vida, las dos estamos aquí, las dos estamos vivas. Y sí, nos faltaron cosas, nos faltó tiempo, nos faltó cercanía. Pero ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo. 6 meses después de nuestro primer encuentro, decidimos hacer algo simbólico. Llevamos el medallón a un joyero en el centro de Oaxaca, un hombre viejo de manos expertas que reparaba joyas antiguas. ¿Pueden soldarlo?, pregunté. ¿Pueden hacer que sea una sola pieza de nuevo? El joyero examinó las dos mitades con cuidado. Sí, puedo soldarlo, pero va a quedar la marca. La grieta siempre va a verse. Está bien, dijo Inés. Queremos que se vea. No estamos borrando lo que pasó, solo estamos uniéndolo de nuevo. El joyero sonrió con comprensión y se puso a trabajar. Una semana después, volvimos a recogerlo. El medallón estaba completo. Era hermoso. La grieta todavía era visible, una línea plateada que lo atravesaba por la mitad, pero ya no estaba roto. Estaba unido. Elena lo sostuvo en sus manos y lloró.
Esto es lo que debió ser desde el principio, susurró. No, dije, esto es lo que es ahora, y eso es suficiente. Le pusimos una cadena nueva y decidimos que lo usaríamos por turnos. Un mes Elena, un mes Inés, un mes yo, como una forma de recordar que éramos tres, que éramos familia, que estábamos unidas a pesar de todo. Había un último lugar al que necesitaba volver, el convento de Santa María de la Esperanza. Fui un domingo por la tarde, con Elena e Inés a mi lado. Hermana Rosario nos estaba esperando en la entrada. Cuando vio a Elena, se quedó inmóvil. ¿Eres tú?, preguntó con voz temblorosa. ¿La mujer de aquella noche? Elena asintió con lágrimas cayendo. Sí, soy yo, y vengo a agradecer. Hermana Rosario se acercó lentamente, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Abrazó a Elena. Yo la vi esa noche, le susurró. La vi escondida detrás del pilar, vi su dolor, y toda mi vida he rezado por usted, para que encontrara paz, para que entendiera que lo que hizo no fue abandono, fue sacrificio. Elena sollozó en sus brazos. Dos mujeres que habían compartido un momento terrible 26 años atrás, finalmente encontrándose de nuevo. Recorrimos el convento juntas. Les mostré a Elena e Inés los pasillos donde había crecido, el patio donde jugaba, la capilla donde aprendí a rezar, el cuarto que compartí con otras niñas. Inés miraba todo con una mezcla de curiosidad y tristeza. Esto pudo haber sido mi vida, dijo en un momento. O la mía, respondí, pero no lo fue, y está bien. Ambas vidas nos trajeron aquí. Sor Beatriz, que seguía trabajando en el convento, nos preparó té y galletas. Nos sentamos en el jardín, bajo las bugambilias moradas, y hablamos durante horas, sobre el pasado, sobre el presente, sobre cómo el dolor puede transformarse en algo más. Antes de irnos, dejé una fotografía nueva en el archivo del convento. Una fotografía donde estábamos las tres, Elena, Inés y yo, sonriendo, juntas, completas. En la parte de atrás escribí, Clara Vargas, hija de Elena, hermana de Inés. Ya no soy la niña sin pasado, soy la mujer que encontró su verdad, y esa verdad, aunque dolorosa, me hizo libre. La vida no se volvió perfecta, nunca lo es, pero se volvió real. Seguí estudiando trabajo social, pero ahora tenía un propósito más claro: ayudar a madres en situación de pobreza extrema, madres que enfrentaban las mismas decisiones imposibles que había enfrentado Elena. Quería que ninguna mujer tuviera que elegir entre sus hijos. Inés y yo nos volvimos inseparables. Descubrimos que teníamos sentidos del humor similares, que nos gustaba la misma música, que ambas soñábamos con viajar, aunque nunca habíamos salido de Oaxaca. Empezamos a hacer planes, pequeños al principio, un fin de semana en la playa, una visita a las ruinas de Monte Albán. Pero eran nuestros planes, nuestros momentos. Elena empezó a sanar, lentamente. Dejó de esconder la otra mitad del medallón. Dejó de sentir que tenía que castigarse cada día por lo que había hecho. Empezó a entender que el amor a veces se ve como renuncia. Un año después del reencuentro, celebramos nuestro primer cumpleaños juntas. Las tres habíamos nacido el mismo día, obviamente, pero por primera vez lo celebramos como familia. Elena hizo mole, el platillo más especial de Oaxaca, el que solo se hace en ocasiones importantes. Inés compró un pastel. Yo llevé flores. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina de Elena, con velas encendidas y música de fondo. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Elena nos tomó de las manos. «Quiero decir algo», dijo con voz firme pero emocionada. Yo pensé que iba a morir sin que me perdonaran. Pensé que iba a cargar esta culpa hasta mi último día. Pero ustedes me dieron algo que nunca pensé merecer, una segunda oportunidad. No es una segunda oportunidad, mamá, dijo Inés. Es la vida que siempre debió ser. Solo llegó tarde. Lloramos, otra vez, porque las lágrimas se habían vuelto nuestro idioma.
Pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor, de gratitud. Soplamos las velas juntas, pedimos deseos en silencio, y aunque nunca compartimos en voz alta lo que pedimos, sospecho que fue lo mismo. Más tiempo para conocernos, más tiempo para sanar, más tiempo para ser familia. 2 años después, estoy parada frente a un grupo de trabajadores sociales en formación. Me han invitado a dar una charla sobre familias no tradicionales y procesos de reencuentro. Es la primera vez que cuento mi historia públicamente. Mi nombre es Clara Vargas. Empiezo con voz clara. Y durante 26 años, la pregunta que definió mi vida fue: ¿por qué me abandonaron? Hago una pausa. Miro al público. Jóvenes estudiantes, algunos con libretas, otros con tablets, todos esperando la respuesta. Pero esa pregunta estaba mal formulada, continuó, porque nadie me abandonó. Alguien me salvó, y hubo un costo brutal. Hubo separación, hubo dolor, hubo 26 años de vacío, pero también hubo vida, y esa vida me trajo hasta aquí. Les cuento la historia, no todos los detalles, porque algunos son demasiado íntimos, demasiado sagrados, pero les cuento lo esencial. La pobreza extrema, la decisión imposible, el reencuentro, el perdón. Cuando termino, hay silencio. Luego, una estudiante levanta la mano. ¿Cómo se perdona algo así?, pregunta con voz temblorosa. ¿Cómo se perdona a alguien que te quitó toda una infancia? Respiro hondo. No se perdona de golpe, se perdona en pedazos. Cada día eliges entender un poco más. Eliges ver a la otra persona no como un villano, sino como un ser humano que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y sobre todo, me toco el cuello donde cuelga el medallón completo. Eliges ver la intención detrás de la acción. Mi madre no me dejó porque no me amaba. Me dejó porque me amaba demasiado como para verme morir. Otra mano se levanta, un joven, y su hermana también tuvo que perdonar. Sí, respondo. Tal vez ella tuvo un perdón diferente que dar, porque ella tuvo que perdonar el haber crecido con una madre incompleta. Tuvo que perdonar que la mitad del amor de su madre estaba en otro lugar. Tuvo que perdonar que cuando nos encontramos tuvo miedo de perder lo único que había tenido toda su vida. ¿Y ahora? Sonrío. Ahora somos hermanas. De verdad, no perfectas, no sin conflictos, pero reales. Y eso es más de lo que nunca pensé tener. Al salir de la universidad, camino por el centro histórico de Oaxaca. Es un día soleado, con cielo azul y ese olor característico a copal y chocolate que impregna las calles. Me detengo frente a la iglesia de Santo Domingo, con su fachada barroca dorada y sus campanas que repican cada hora. Mi celular suena. Es un mensaje del grupo de WhatsApp que tenemos Elena, Inés y yo. Se llama Las Tres Mosqueteras. Idea de Inés. Elena, ¿van a venir a comer el domingo? Voy a hacer barbacoa. Inés, obvio, llevo las tortillas. Escribo mi respuesta. Clara, ahí estaré. Llevo el postre. Guardo el teléfono y sigo caminando. Pero antes de irme, entro a la iglesia. No soy particularmente religiosa, pero hay algo en este lugar que me llama. Tal vez es la belleza, tal vez es el silencio, tal vez es la sensación de que aquí caben todas las plegarias, incluso las que no tienen palabras. Me siento en una de las bancas del fondo. Miro hacia el altar dorado, hacia los santos en los nichos, hacia la luz que entra por las ventanas altas y crea patrones en el suelo. Y hablo, no en voz alta, pero hablo. Gracias. Gracias por la verdad, aunque dolió. Gracias por la madre que me salvó, aunque me costó años entenderlo. Gracias por la hermana que encontré, aunque llegó tarde. Gracias por el convento que me cuidó cuando nadie más podía. Gracias por las monjas que me criaron con amor imperfecto pero real. Gracias por cada lágrima, porque me enseñaron que el dolor puede transformarse. Gracias por esta vida complicada, rota, remendada, porque es mía, y ahora, finalmente, tiene sentido. Salgo de la iglesia con el corazón más ligero.
El medallón cuelga de mi cuello, con su grieta visible pero soldada, como yo, como Elena, como Inés, como todas las historias que se rompen y luego encuentran la forma de unirse de nuevo. La carta que nunca envié, encontrada en mi diario, fechada 2 años después del reencuentro. Querida mamá Elena, te llamo así ahora. Me costó años poder decir esa palabra, mamá, sin que se me atorara en la garganta, pero ahora fluye con más facilidad. Todavía no es perfecta. Todavía hay días en los que la palabra me sabe a algo extraño, algo que no termina de encajar. Pero estamos llegando ahí. Quiero que sepas algo que nunca te he dicho en persona, porque me da miedo que suene a discurso o a algo ensayado. Pero es real, y necesito escribirlo. Entiendo por qué lo hiciste. No solo con mi mente. Eso lo entendí hace tiempo. Lo entiendo con mis tripas, con mi corazón, con cada célula de mi cuerpo. Entiendo el hambre que no tiene respuesta. Entiendo el pánico de ver morir a tus hijas. Entiendo la desesperación de no tener opciones. Entiendo el amor que se disfraza de renuncia. Pero también quiero que sepas esto, y es importante. Sigo dolida, y eso está bien. No es tu culpa que yo siga dolida, es solo la realidad. 26 años de ausencia no se borran con 2 años de presencia, pero el dolor ya no me define. Ahora el dolor convive con el amor, con la gratitud, con la comprensión. Inés me dijo algo hace unos días que me partió y me sanó al mismo tiempo. Me dijo, tú fuiste la hija que mamá salvó, yo fui la hija con la que mamá sobrevivió. Y tiene razón. Ambas cargamos algo, tú también. Los 3 pedazos de una decisión imposible, pero aquí estamos, remendadas, imperfectas, tratando de construir algo que se parezca a una familia, y creo que lo estamos logrando. Te quiero, mamá. Es raro escribir eso, pero es cierto. Tu hija Clara. Dicen que el dolor que no se habla se queda atrapado en el cuerpo, que las heridas no curadas se convierten en enfermedades, en tristezas crónicas, en vidas a medias. Yo crecí con ese dolor atrapado. Elena vivió con ese dolor atrapado. Inés creció sintiendo ese dolor sin entenderlo. Pero cuando finalmente lo hablamos, cuando finalmente pusimos palabras a lo que había pasado, algo cambió. No se borró, no se borra, pero se transformó. Dejó de ser un monstruo en la oscuridad y se convirtió en una historia. Nuestra historia. Y las historias, incluso las más dolorosas, tienen el poder de sanar cuando se cuentan con verdad. Hoy es mi cumpleaños número 28. Estoy en casa de Elena, en esa pequeña cocina que ya se ha vuelto mi segundo hogar. Inés está cortando verduras para la ensalada. Elena está revolviendo el mole que lleva horas cocinándose a fuego lento. Yo estoy poniendo la mesa. Trabajamos en silencio, pero es un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. En algún momento, Inés empieza a tararear una canción. Es una melodía que Elena solía cantarle cuando era niña. Yo no la conozco, pero me gusta. Me gusta el sonido, me gusta la ternura con la que Inés la canta, me gusta cómo Elena sonríe al escucharla. ¿Me la enseñas?, pregunto. Inés me mira sorprendida. ¿En serio? Sí, quiero aprenderla. Elena deja de revolver el mole. Nos mira a las dos con los ojos brillosos. Es una canción que mi abuela me enseñó, dice. La misma que yo le canté a Inés cuando era bebé. La misma que... Su voz se quiebra. La misma que te hubiera cantado a ti. Entonces enséñamela ahora, digo con una sonrisa. Nunca es tarde. Y ahí, en esa cocina pequeña que huele a chile, chocolate y amor, mi madre me enseña la canción que debí haber escuchado 26 años atrás. Duerme, mi niña, duerme ya, que la luna te cuidará. Y aunque el mundo sea cruel, aquí hay amor, aquí hay hogar. Las 3 cantamos juntas, desafinadas, entre risas y lágrimas, pero juntas. Y por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa tener un hogar. No es un lugar, no es una dirección, no es un edificio, es esto, es este momento.
3 mujeres unidas por sangre, separadas por circunstancias, reunidas por verdad. 3 mujeres que decidieron que el amor es más fuerte que el abandono, que el perdón es más poderoso que el rencor, que la familia se construye, se repara, se elige. Yo no crecí con madre, pero la encontré. Crecí con preguntas, pero encontré respuestas. Y aunque las respuestas dolieron, aunque me mostraron una verdad brutal y hermosa al mismo tiempo, me hicieron libre, porque ahora sé que no fui desechada. Fui elegida para vivir, y esa elección le costó todo a la mujer que me dio vida. Mi madre no es perfecta, mi hermana no es perfecta, yo no soy perfecta, pero somos reales, somos honestas, y nos estamos dando la oportunidad de ser familia, aunque llegamos a eso por el camino más doloroso. El medallón que llevo al cuello tiene una grieta, y esa grieta nunca va a desaparecer, pero ya no está roto, como yo, como nosotras, como todas las historias que valen la pena contar. Me abandonaron en un convento. Mi madre no me amaba. La verdad era mucho peor y mucho más humana, porque el amor verdadero no siempre se parece al amor de los cuentos. A veces se parece a una decisión imposible. A veces se parece a 26 años de culpa. A veces se parece a un medallón partido, pero sigue siendo amor. Y eso al final es lo único que importa. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.